¿Y si ese simple cansancio de papá no es solo la edad? ¿Y si ese "no tengo hambre", repetido con una sonrisa amable, en realidad es una señal de que algo más profundo está ocurriendo? Muchas veces, los síntomas más serios no llegan con gritos, sino con susurros. No nos golpean de frente, sino que se deslizan entre la rutina, camuflados como algo normal. Debe ser la edad, decimos. Es que ya no duerme como antes, ya no le provoca salir tanto, ya no come igual. Y así, sin querer, dejamos pasar pequeñas alertas que el cuerpo de nuestros seres queridos nos está dando. No por descuido, sino porque es difícil aceptar que algo podría estar cambiando para siempre, porque a nadie le enseñan a ver cómo alguien empieza a apagarse. Lo más doloroso no es la enfermedad en sí. Lo más doloroso es mirar atrás y preguntarse, ¿y si lo hubiera notado antes? ¿Y si me lo estuvo diciendo con su cuerpo y yo no supe escuchar? Este video no es para alarmarte, no es para que vivas con miedo, ni para que busques fantasmas donde no los hay. Es un video para darte herramientas, para que observes con el corazón más abierto, para que, si alguna de estas señales aparece en alguien a quien amas, sepas acompañar con más ternura, con más comprensión y con más conciencia. Hoy vamos a hablar de 6 síntomas que pueden parecer normales, pero que, especialmente en personas mayores, podrían estar anunciando que su cuerpo se está preparando para un gran cambio. Síntomas que no siempre indican una despedida cercana, pero que merecen ser observados con amor y atención. Porque cuando entendemos el lenguaje silencioso del cuerpo, podemos amar mejor, podemos cuidar mejor, podemos estar más presentes en el momento más importante. Y te invito a que te quedes hasta el final, porque el 6º síntoma es el más común de todos, pero también el más ignorado, y a veces es el que más habla. Síntoma número 1. Cansancio continuo sin razón aparente. Todos nos sentimos cansados de vez en cuando. Después de un día largo, después de una mala noche, después de haber hecho más de lo habitual. Ese cansancio tiene una explicación y también suele tener un final. Descansamos, dormimos y al día siguiente recuperamos algo de energía. Pero hay otro tipo de cansancio, uno más profundo, más persistente. Uno que no desaparece con una siesta, ni con un café, ni con un fin de semana tranquilo. Ese cansancio, en personas mayores, es una de las primeras señales que no debemos ignorar. No estamos hablando de estar un poco flojo. Estamos hablando de una fatiga que se mete en los huesos, de un cuerpo que empieza a decir "no puedo", incluso antes de intentarlo. María tiene 78 años. Siempre fue de las que madrugan. Le gustaba tender su cama con esmero, preparar su desayuno con calma y salir a caminar al parque, aunque fuera solo 10 minutos. Un día dejó de tender la cama. Dijo que no pasaba nada, que solo tenía flojera. Al mes siguiente, empezó a levantarse cada vez más tarde. Ya no desayunaba temprano y se vestía con desgana. Después, ya no salía al parque. Solo se sentaba en la sala, mirando el reloj, dejando que el día pasara. «Estoy bien», decía. «Solo estoy un poco cansada». Pero ese cansancio no se iba, porque no era un cansancio normal. Era una señal de que su cuerpo estaba funcionando con menos fuerza, menos oxígeno, menos impulso. Cuando el cansancio no responde a ninguna actividad física concreta, cuando aparece sin motivo y permanece día tras día, hay que prestar atención. Puede ser la manera en que el cuerpo nos está diciendo que algo no va bien internamente. Un cansancio persistente puede ser reflejo de condiciones como insuficiencia cardíaca. El corazón ya no bombea con la fuerza necesaria y el cuerpo se fatiga con el mínimo esfuerzo. Anemia avanzada. La falta de glóbulos rojos impide que el oxígeno llegue bien a los tejidos. Fallo renal. Los riñones no eliminan toxinas de manera eficaz y eso genera un agotamiento sistémico. ¿Qué deberías observar? Pequeñas cosas. Si quien antes preparaba su comida con alegría, ahora opta por algo rápido y se vuelve a acostar.
Si caminar hasta la esquina le deja sin aliento. Si necesita varias siestas al día. Si, incluso después de dormir bien, sigue diciendo que está cansado. Este tipo de fatiga no es un capricho, no es pereza, no es falta de ánimo. Es el cuerpo diciendo que está luchando para seguir y necesita ayuda. ¿Qué se puede hacer? Primero, sin juicio. Nada de tienes que moverte más o anímate un poco. Lo primero es observar y acompañar. Segundo, pedir un chequeo general, análisis de sangre completos, revisión del corazón, de los riñones, del estado nutricional. Tercero, hacer ajustes pequeños en la rutina diaria para no exigir más de lo que se puede dar y asegurar momentos de descanso con calidad. Recordemos, un cuerpo mayor no siempre grita sus problemas, a veces los susurra, y el cansancio sin razón es uno de sus susurros más sinceros. Síntoma número 2. Pérdida de apetito y cambios en el gusto. Hay costumbres que nos acompañan toda la vida. El café por la mañana, ese guiso favorito, el postre del domingo. Pequeños placeres que forman parte de la identidad de una persona. Por eso, cuando alguien mayor empieza a dejar de disfrutar de lo que siempre le gustó, es tiempo de prestar atención. Don Ernesto tenía 82 años. Su día comenzaba con una taza de café negro, fuerte, bien cargado. Desde los 15 años, decía con orgullo. Lo tomaba en silencio, mirando por la ventana, como un ritual diario. Un día, simplemente lo dejó. «Ya no me sabe», murmuró, sin más explicación. Al principio, su familia pensó que era algo pasajero, pero luego vino otra señal. Ya no pedía su comida favorita. Luego, empezó a saltarse el desayuno. Después, pasaba el día a base de líquidos, diciendo que no tenía hambre. Y finalmente, la ropa empezó a quedarle grande. La pérdida de apetito no siempre es un capricho. En adultos mayores, puede ser una señal silenciosa de que el cuerpo está empezando a apagar funciones que considera no esenciales. El sistema digestivo se vuelve más lento, los sentidos del gusto y el olfato se debilitan, y el metabolismo cambia. Comer deja de ser un acto placentero y se convierte en un esfuerzo. Cuando alguien que antes disfrutaba la comida empieza a rechazarla o a evitar ciertos alimentos, puede haber causas profundas detrás. Problemas metabólicos que alteran la digestión o el procesamiento de nutrientes. Trastornos hepáticos o renales que generan náuseas o sensación de saciedad constante. Cambios hormonales o deficiencias nutricionales que afectan el apetito. Incluso condiciones emocionales, como la depresión o la soledad, que desconectan a la persona del placer de comer. Y a veces, simplemente, es el cuerpo que está entrando en una etapa de menor consumo, de menor energía, una especie de modo ahorro fisiológico. ¿Qué señales debes observar? Cambios sutiles en las porciones. Comen menos, dejan la mitad del plato. Evitan alimentos que antes amaban. Saltean comida sin decir nada. Reemplazan alimentos sólidos por líquidos o algo ligero. Pierden peso sin proponérselo. ¿Qué hacer? Primero, no forzar. Obligar a comer suele generar el efecto contrario. No se trata de llenar el plato, sino de entender qué está pasando. Segundo, observar con calma. ¿Es un día sin hambre o un patrón repetido? ¿Es un rechazo general a la comida o solo a ciertos alimentos? ¿Ha habido pérdida de peso? Tercero, buscar alternativas. A veces, comidas pequeñas, ricas en proteínas y nutrientes, son mejor aceptadas. Yogures, caldos, frutas blandas, batidos suaves. Lo importante es la calidad, no la cantidad. También puede ser útil mantener horarios fijos, evitar ambientes ruidosos al comer y ofrecer comida visualmente atractiva. Y sobre todo, hablar con un médico. Porque la pérdida de apetito no siempre es inofensiva. Puede ser un signo temprano de algo mayor. Como siempre, el cuerpo no grita. Pero cuando deja de tener hambre,
quizás ya está empezando a despedirse en silencio. Y nuestra tarea, como hijos, como familiares, como acompañantes, es aprender a escuchar ese silencio. Síntoma número 3. Somnolencia o confusión ocasional. No siempre empieza con un olvido grande. A veces es solo una pregunta que no encaja, una pausa extraña en medio de una conversación, una mirada que parece perderse, por un segundo, en algo que no está allí. Y entonces lo atribuimos a la edad. Está cansado. Se despistó. A todos nos pasa. Pero hay ocasiones en las que esa somnolencia o esa confusión pasajera son mucho más que simples distracciones. Son pequeñas grietas en la conexión con la realidad, señales tempranas de que algo interno está comenzando a fallar. Isabel tenía 85 años. Había sido maestra, siempre precisa con las palabras, rápida con los recuerdos. Una tarde, sentada con su hija en el jardín, preguntó de repente: ¿Cuándo viene papá a buscarme? Su hija tragó saliva. El padre de Isabel había muerto hacía más de 30 años. Isabel no estaba perdida. Sus ojos no estaban vacíos. Estaban tristes, como si por un instante hubiese cruzado a un recuerdo y no supiera cómo volver. Este tipo de episodios no siempre tienen que ver con demencia o Alzheimer, como solemos pensar. A veces, la confusión o la somnolencia son el reflejo de otras condiciones médicas igualmente graves. Una baja oxigenación cerebral, causada por problemas respiratorios o cardíacos. Infecciones, especialmente urinarias o pulmonares, que en adultos mayores afectan primero a la mente antes que al cuerpo. Desequilibrios químicos, como alteraciones en el sodio, el potasio o el calcio en sangre. Efectos secundarios de medicamentos. Microdespertares nocturnos o alteraciones en los ciclos de sueño profundo. No es solo olvidarse, es mirar sin ver, es no saber qué día es perder el hilo de una historia a mitad de frase. ¿Qué deberías observar? Cambios en el sueño, dormir más de lo habitual o estar despiertos a horas inusuales. Somnolencia en momentos en los que antes estaban activos. Preguntas repetidas con pocos minutos de diferencia. Dificultad para seguir conversaciones normales. Momentos breves de desorientación. No saber dónde están, a qué hora es o por qué están ahí. Confusión con nombres o relaciones cercanas. ¿Y qué se puede hacer? Primero, mantener rutinas claras. A las personas mayores les hace bien la repetición, los horarios fijos, los espacios familiares. Eso les da anclajes a la realidad. Segundo, evitar corregir con dureza. Si una persona dice algo fuera de lugar, no es necesario confrontarla con un «eso no es así». Lo mejor es redirigir con cariño. A veces, lo que más necesitan no es precisión, sino contención. Tercero, consultar. Un chequeo neurológico, un análisis completo, una revisión de la medicación puede hacer una gran diferencia. Porque la confusión no siempre es olvido. A veces es el cuerpo diciendo que se está cansando de sostener la mente despierta. Y cuando ese cansancio aparece, nuestra tarea es estar presentes con calma. No para resolverlo todo, sino para ser un faro, un punto de referencia, una voz tranquila que dice: «Estoy aquí, no estás solo». Síntoma número 4. Hinchazón en pies, piernas o abdomen. Hay señales que no duelen, que no interrumpen, que simplemente aparecen. Se instalan lentamente, casi sin hacernos notar, y por eso mismo se ignoran. Uno de los síntomas más engañosos y peligrosos es la hinchazón, especialmente en los pies, las piernas o el abdomen. Muchas veces lo llamamos retención de líquidos. Lo atribuimos al calor, a la falta de movimiento, al exceso de sal. Pero cuando esa hinchazón aparece en una persona mayor, puede ser la forma en la que el cuerpo está avisando: algo dentro de mí ya no está funcionando bien. Don Julio tenía 82 años. Siempre había sido un hombre elegante.
zapatos bien lustrados, camisa bien planchada. Pero un día empezó a decir que sus zapatos ya no le quedaban. «Me están achicando los pies», bromeaba. Lo que nadie notó al principio era que no eran los zapatos los que cambiaban. Era su cuerpo. Su corazón, en silencio, ya no podía bombear la sangre con fuerza suficiente. Esa sangre empezaba a acumularse en sus tobillos, en sus piernas, en su abdomen. Y ese detalle, que parecía sin importancia, era, en realidad, una advertencia. ¿Por qué ocurre? Cuando el corazón empieza a fallar, pierde fuerza para hacer circular la sangre. Esa sangre se estanca. Y el cuerpo, tratando de compensar, comienza a filtrar líquidos hacia los tejidos blandos. Lo mismo puede suceder con el hígado o los riñones. Si dejan de filtrar correctamente, los líquidos se acumulan. Esto se llama edema y puede aparecer de forma leve o muy notoria. ¿Qué deberías observar? Tobillos que se ven hinchados al final del día o que al presionar dejan una marca. Piernas que pesan, que duelen al caminar o que se sienten tensas. Abdomen agrandado, con sensación de presión o incomodidad. Dificultad para respirar al acostarse o necesidad de dormir con almohadas adicionales. Aumento rápido de peso en pocos días, por acumulación de líquido, no de grasa. Disminución en la cantidad de orina o micciones menos frecuentes. Es importante entender que no toda hinchazón es grave, pero en personas mayores nunca debe tomarse a la ligera. ¿Qué se puede hacer? Primero, acudir al médico. Una ecografía, análisis de sangre o incluso un electrocardiograma pueden revelar si el corazón, los riñones o el hígado están funcionando adecuadamente. Segundo, levantar las piernas durante el día puede ayudar a reducir la acumulación de líquidos. Dormir con los pies ligeramente elevados también puede aliviar la presión. Tercero, es vital controlar la cantidad de sal en la dieta. El sodio favorece la retención de agua. Lo que parece sabor en la comida puede estar haciendo que el cuerpo se sobrecargue. También debe controlarse la ingesta de líquidos si el médico así lo indica, porque en algunos casos, beber demasiado puede agravar el cuadro. La hinchazón, como tantas otras señales, no grita, no interrumpe. Solo está ahí, esperando a que alguien la tome en serio. Y cuando lo hacemos a tiempo, no solo aliviamos un síntoma, prevenimos un daño mayor, cuidamos lo invisible, y le decimos al cuerpo de quien amamos: te estoy escuchando, no te ignoro, no llego tarde. Síntoma número 5. Pequeñas heridas que no cicatrizan. Hay batallas que el cuerpo solía ganar sin esfuerzo. Un rasguño, una cortada, un golpe contra el mueble del pasillo. Cosas simples que antes desaparecían en pocos días. Pero con los años, esas pequeñas batallas se hacen más largas y más difíciles. Una herida que no cicatriza no es solo una marca en la piel. Es una señal de que el cuerpo ya no tiene las mismas armas. Es el susurro de un sistema inmune agotado, de una circulación que no alcanza, de una piel que ya no se renueva como antes. Doña Teresa tenía 85 años. Una tarde se raspó la pierna al rozar la madera de su cama. Algo mínimo, apenas una línea roja. «Nada», dijo. Pero una semana después, aún dolía. A los 15 días, seguía abierta. Un mes después, la herida seguía ahí, y la piel alrededor se veía más pálida, más frágil. Lo que parecía un simple rasguño, se convirtió en una preocupación. ¿Qué está ocurriendo en el cuerpo? Con el paso del tiempo, el sistema inmune se debilita. Las células que antes acudían rápidamente a reparar una herida, ahora lo hacen más lento. La circulación también pierde fuerza. Si la sangre no fluye bien, los nutrientes no llegan donde hacen falta. Y sin nutrientes, sin oxígeno, la piel no puede reconstruirse. Además, en personas con diabetes o enfermedades vasculares, la piel está aún más comprometida, y una herida maltratada puede infectarse y convertirse en algo mucho más grave. ¿Qué observar? Raspones, cortes,
o heridas pequeñas que tardan más de una semana en mostrar señales de mejora. Piel que se abre con facilidad o que se ve seca, quebradiza, con bordes endurecidos. Moretones que aparecen sin razón aparente y que tardan en desaparecer. Zonas enrojecidas que no duelen, pero que no cicatrizan. Heridas que supuran líquido, se inflaman o se calientan al tacto. No se trata de asustarse por cada corte, pero si el cuerpo tarda en cerrar una herida, es porque le está costando más de lo normal. Y eso, en una persona mayor, merece atención. ¿Qué hacer? Lo primero, buscar ayuda médica. A veces una herida que no cicatriza necesita antibióticos, cremas especiales o incluso pruebas para descartar diabetes, deficiencia inmunológica o problemas circulatorios. Lo segundo, mantener una higiene rigurosa. Lavar la herida con cuidado, secarla bien y cubrirla si es necesario, evitando humedad y suciedad. Lo tercero, nutrir la piel desde dentro. Alimentos ricos en zinc, como las semillas de calabaza, hierro, como las lentejas o la carne magra, y vitamina C, como el kiwi, la naranja o el pimiento rojo, ayudan a regenerar los tejidos. También es importante evitar la presión constante sobre ciertas zonas del cuerpo, sobre todo en personas que pasan mucho tiempo sentadas o acostadas. Los cambios de posición y la movilidad ayudan a que la piel respire y sane. Porque el cuerpo, aunque cansado, aún puede luchar. Solo necesita un poco más de ayuda y alguien que lo escuche. Porque cuando una herida externa no cierra, muchas veces está hablando de algo interno que también está doliendo. Síntoma número 6. Pérdida de interés por el entorno. Hay cambios que no hacen ruido, no duelen, no sangran, no se notan en una radiografía, pero se sienten como una ausencia, una especie de silencio nuevo que empieza a llenar la casa. La pérdida de interés por el entorno es uno de esos síntomas invisibles, pero profundamente reveladores. No se trata solo de aburrimiento o de un mal día. Es algo más sutil, más profundo. Es cuando una persona que siempre estuvo pendiente, poco a poco, comienza a desconectarse. Antes preguntaba por los nietos, ¿cómo está Sofía con la escuela? Ahora ya no lo hace. Antes se sentaba cada tarde a ver su telenovela, sin perderse un solo episodio. Ahora la televisión está apagada, o encendida solo como ruido de fondo. Antes leía el diario, escuchaba la radio, opinaba de política. Ahora dice, todo sigue igual, y pasa la página sin mirar. Es como si el mundo empezara a importar un poco menos, como si las cosas de afuera dejaran de tocar las emociones de adentro. Mi madre era fanática de las novelas. Cada tarde se preparaba un café, se sentaba en su sillón y vivía esas historias como si fueran propias. Un día, simplemente no encendió la televisión. ¿No vas a ver el capítulo de hoy?, le pregunté. Me miró tranquila y dijo, no importa cómo termina, ya no me interesa. Esa frase me dolió más que cualquier diagnóstico, porque no era solo una novela, era su forma de estar en el mundo, de ilusionarse, de esperar algo, de comentar al día siguiente. Y cuando dejó de importarle, supe que algo muy dentro de ella ya se estaba despidiendo. Este síntoma puede tener muchas causas. Puede ser un signo de depresión, de fatiga crónica, de deterioro cognitivo. Pero también puede ser una señal de que la persona está entrando, sin palabras, en una etapa de cierre. Una etapa en la que el foco ya no está en lo externo, sino en lo interno, en los recuerdos, en los pendientes, en la propia historia. ¿Qué observar? Falta de interés por cosas que antes disfrutaban mucho. No preguntar más por familiares o amigos. Rechazo a noticias, programas, llamadas o visitas. Respuestas cortas, con menos emoción. Miradas largas al vacío, como si estuvieran en otro lugar. ¿Qué hacer? Primero, no presionar. No obligar a entretenerse, a participar, a volver a ser quienes eran.
Lo que están viviendo es una forma de transición y es importante respetarla. Segundo, acompañar desde la presencia. Estar ahí, sin llenar el silencio. Sentarse a su lado, sostener su mano, poner música suave, abrir la ventana para que entre la luz. Tercero, crear un ambiente de calma y contención. No siempre quieren hablar, pero necesitan saber que pueden hacerlo, que estamos ahí, por si acaso. Y por último, aceptar que a veces el alma empieza a despedirse antes que el cuerpo. No como abandono, sino como preparación. Como quien empieza a hacer las maletas del alma en silencio, sin molestar. Porque cuando alguien deja de interesarse por el mundo, es posible que esté empezando a mirar hacia otro. Y en ese tránsito invisible, lo mejor que podemos hacer es quedarnos con ellos, en silencio, con amor. Señal combinada. Cuando varios síntomas coinciden. A veces, un solo síntoma no es suficiente para preocuparnos. Una herida que tarda en sanar, un día de cansancio, una tarde sin apetito, pueden parecer cosas normales, pasajeras, y muchas veces lo son. Pero cuando esos pequeños cambios empiezan a sumarse, algo cambia. Es como si el cuerpo estuviera intentando hablar, no con gritos, sino con susurros que, juntos, forman un mensaje. Porque el verdadero peligro no está en la herida. Está en la herida que no cierra más el cansancio, que no se va más la confusión que aparece y se repite. Cuando 2, 3 o más de estos síntomas coinciden, ya no estamos ante una simple coincidencia. Estamos ante una señal, una advertencia silenciosa de que algo profundo está ocurriendo. Puede que nadie lo diga en voz alta. Puede que incluso la propia persona intente disimularlo. Estoy bien, solo estoy cansado. No es nada, ya pasará. Pero el cuerpo tiene su propio lenguaje. Y cuando empieza a repetir las mismas palabras una y otra vez, fatiga, desconexión, heridas, confusión, es porque está pidiendo que lo escuchen. En ese momento, lo más sabio no es alarmarse, sino abrir bien los ojos y, sobre todo, el corazón. Observar con más atención, consultar sin miedo y acompañar con más presencia. Porque si hay algo más doloroso que ver partir a alguien, es no haber notado que ya se estaba despidiendo. Cuando los síntomas se combinan, no se trata solo de enfermedad. Se trata de oportunidad, de hacer preguntas, de ofrecer calma, de abrazar más, de estar más cerca y quizá de empezar a prepararnos, no desde el miedo, sino desde el amor. Reflexión final. No se trata de alarmarse, sino de estar presentes. No, este video no es para llenarte de miedo. No es para que vivas contando síntomas, ni para que te obsesiones con cada pequeño cambio. Es una invitación a mirar con otros ojos, a escuchar con más corazón, porque muchas veces lo que parece normal no lo es, y lo que parece pequeño es en realidad el eco de algo mucho más grande. Pero eso no significa que haya que vivir angustiados. Significa que podemos vivir más despiertos, más atentos, más presentes, no para controlar lo inevitable, sino para hacer que lo inevitable no sea frío, ni solitario, ni callado, para que ese padre, esa madre, ese abuelo, no enfrenten su camino en silencio, sino de la mano, con dignidad, con amor. A veces, lo más humano no es evitar el destino, es asegurarse de que lo caminen acompañados. Si este mensaje te hizo pensar en alguien, no esperes a que los síntomas sean obvios. Llama, escucha, acompaña. Y si sentiste que este contenido puede ayudar a otra persona, compártelo, porque hablar de esto es difícil, pero más difícil es no haberlo hablado cuando ya era tarde. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.